Imaginemos por un momento un riesgo para nuestra salud, uno que crece durante décadas sin hacer el más mínimo ruido. No, no duele, no avisa, pero está ahí, acumulándose día tras día. Bueno, pues hoy vamos a hablar justo de eso, de la aterosclerosis silenciosa. Y sobre todo, vamos a ver por qué el enfoque para combatirla ha cambiado, y ha cambiado para siempre. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que de verdad lo cambia todo. ¿Y si la enfermedad, esa acumulación en las arterias, ya ha comenzado, pero mucho antes de que aparezca cualquier síntoma? Fijaos, esta idea tan simple es la que está en el centro de una auténtica revolución en la cardiología actual. A ver, para entender esta revolución, primero tenemos que ver de dónde venimos. Durante muchísimo tiempo, el enfoque clínico fue, bastante sencillo, casi binario, de blanco o negro. Todo se basaba en una idea muy simple. ¿Has tenido un evento cardiovascular o no lo has tenido? Y claro, este modelo dividía a todo el mundo en dos grandes sacos. Por un lado, tenías la prevención primaria, que era para quienes nunca habían sufrido, por ejemplo, un infarto. El objetivo ahí era controlar los factores de riesgo y ya está. Y por otro lado, la prevención secundaria, para quienes ya habían pasado por uno. Y ahí el foco era, lógicamente, evitar un segundo episodio. Parecía una línea muy clara, muy definida, ¿verdad? O estás aquí o estás allí. Pero, ¿y si esa línea tan clara en realidad no existe? Pues eso es justo lo que nos está diciendo la ciencia más reciente. Los estudios clave nos demuestran que esta dicotomía, esta división, es que es demasiado simple. No explica la realidad. Porque la enfermedad no funciona así. No es un interruptor. No empieza de repente con un infarto. Y esto, precisamente esto, nos lleva al concepto que está redefiniendo la cardiología moderna. La idea de que no se trata de una foto fija de un solo momento, sino del efecto acumulado a lo largo de toda una vida. El término clave aquí es LDL-C burden, o lo que podríamos llamar la carga acumulada de colesterol LDL. Pensemos en ello un segundo. Una analítica de colesterol es solo una foto, ¿verdad? Una instantánea de un día concreto. Pero lo que de verdad importa es la película completa, es decir, la exposición total que las arterias han soportado a lo largo de los años. Mira, para entenderlo perfectamente hay una analogía que es genial, la de una deuda silenciosa. Imagina, paso 1. Cada día se van sumando pequeños depósitos de colesterol, pequeñas deudas. Paso 2. Con el tiempo, esa deuda empieza a acumular intereses, o sea, la placa de ateroma crece, pero lo hace lentamente y en silencio. Y claro, llegamos al paso 3. Un día, la deuda se vuelve impagable, y es entonces cuando el sistema colapsa, y ese colapso es el evento cardiovascular. Por lo tanto, y esto es lo más importante de todo, la ausencia de eventos no significa para nada que haya ausencia de enfermedad. Una persona puede no haber tenido jamás un infarto, pero tener una aterosclerosis muy avanzada y de altísimo riesgo, que simplemente todavía no ha dado la cara. Claro, todo esto suena muy lógico, pero no es solo una teoría, ¿eh? Este cambio de mentalidad está respaldado por evidencia clínica potentísima. Y ahora vamos a hablar del estudio que de alguna manera lo consolidó todo, el ensayo Vesalius-CV. Pero antes de meternos en los detalles del estudio, quiero que nos quedemos con un solo número. Un 55%. Menos 55%. Esa fue la reducción media del colesterol LDL que se consiguió en los pacientes del ensayo. Una cifra de verdad impresionante y con unas consecuencias enormes. Vamos a ver los detalles. El estudio fue masivo, hablamos de más de 12.000 pacientes. Todos eran de alto riesgo, pero, y aquí está la clave, ninguno había tenido un evento cardiovascular previo. Se les trató de forma muy intensiva con evolocumab, un inhibidor de la PCSK9, un fármaco de última generación, y los resultados fueron contundentes. No solo es que bajaran su colesterol de forma drástica, sino que se redujeron los infartos, las revascularizaciones y la mortalidad. Es decir, se estaba previniendo el primer evento. Se demostró sin lugar a dudas que actuar antes funciona. Pero ojo, la historia no termina con el colesterol LDL. Reducirlo es absolutamente fundamental, de eso no hay duda. Pero sabemos que el riesgo que queda, lo que llamamos el riesgo residual, depende de más factores. Y aquí es donde entran en juego otras piezas de este puzzle. Hablamos, por ejemplo, de la lipoproteína A, un factor de riesgo que es genético e independiente, o de los remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que a menudo se subestiman, son otros culpables que contribuyen al riesgo. La buena noticia es que ya se está trabajando en nuevas terapias que apuntan a vías como la ApoC3 o la ANGPTL3 para controlarlos. Entonces, vale, con toda esta información, ¿cómo es la prevención cardiovascular moderna? Pues si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra, sería esta: proactividad.
Se trata de dejar de esperar y empezar a adelantarse al primer evento. La estrategia hoy en día es muy clara y se basa en 3 pasos. Primero, búsqueda activa. Hay que buscar deliberadamente si existe enfermedad aterosclerótica subclínica, aunque no haya ningún síntoma. Segundo, diagnóstico temprano. Usar herramientas que ya tenemos como la ecografía vascular para ver directamente las arterias. Y tercero, un análisis ampliado. No nos podemos quedar solo con el colesterol de siempre. Hay que incluir mediciones de ApoB y, por supuesto, de lipoproteína A. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta que lo impulsa todo. A ver, si sabemos que la enfermedad ya está presente, que está ahí creciendo en silencio durante años, ¿qué sentido tiene esperar a que ocurra un evento, una catástrofe, para actuar de verdad? Y vamos a terminar con esta reflexión final. Reconocer que la aterosclerosis es un continuo, un proceso, no un interruptor de on-off. Es lo que lo cambia absolutamente todo. Es sin duda uno de los mayores desafíos de la cardiología contemporánea. Pero, y me quedo con esto, es sobre todo una oportunidad inmensa para actuar y reescribir el futuro de la salud cardiovascular.